¿Qué tal? Hoy les voy a hablar sobre el movimiento del minimalismo en la música. Bueno, el minimalismo musical fue una corriente que surgió en la costa oeste de Estados Unidos, que consistía en una música muy simple, una música que tiene énfasis en lo mínimo del sonido que puede haber, aunque manteniendo cierta línea y complejidad dentro de ella. El minimalismo fue una corriente que iba en contra del movimiento del serialismo, que es el uso de todas las notas de la escala cromática sin un orden y sin repetir ninguna hasta haber tocado todas, que ya había alcanzado un grado de complejidad tal que resultaba difícil entenderlo en la primera escucha. Fue de ahí que estos músicos nuevos buscaron ir en contra de esto debido a su filosofía e influencias diferentes en su música. Estas influencias fueron los sonidos orientales como los raga indios, que son sonidos que salen de los modos de la música india que se tocan en composiciones o improvisaciones basado en una serie dada de notas, que tiene ciclos melódicos continuos, y bueno, también de demás música de este país. También tuvieron influencia de las percusiones africanas, sobre todo los polirritmos, el jazz y de algunos elementos del rock psicodélico que era muy popular en esa época. Música que aunque puede estar llena de elementos y pareciera estar alejada del pensamiento minimalista, lo que tienen en común es que era música cíclica que te enganchaba y perdías la noción de la hora, que era el efecto que se buscaba. Este movimiento surgió en San Francisco, California, alrededor de los años 60 en sitios underground, con los trabajos de Lamonte Young y Terry Riley, pero con el tiempo se fue haciendo más conocido y fue en Nueva York donde tuvo su mayor auge y desarrollo, que de ahí pasaría a Europa. Los principales exponentes de este género son Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass y John Adams, este último destacándose en la ópera. El movimiento minimalista tuvo su mejor momento en la década de 1960 hasta mediados de los 70, y a partir de ahí esta música se fue haciendo un poco más rica en sonidos, incluso llegando a tocar contrapunto, pero fueron sus propios exponentes quienes consideraron que el minimalismo terminó en 1974. Las características principales del minimalismo son el rechazo a la forma serialista y la vuelta a la tonalidad. No utiliza en ningún momento la tonalidad y son muy raras las disonancias. Hay pocos cambios de acordes y tendencia a tocar uno solo durante gran parte de la obra, si no es que en toda. Un instrumento solista suele usar tiempos más largos, uso de notas pedal, raros cambios en el tiempo de modulación, uso de modos en algunas ocasiones. Los cambios de compás son muy raros, pero posibles, a veces tocando compases compuestos. Uso de elementos y ritmos orientales. Estaba compuesta de extensas frases rítmicas tocadas a un pulso constante. Era repetitivo y no había gran variación en la dinámica. Había una énfasis en la reiteración de motivos. Hubieron obras para ensambles, conciertos y óperas, en donde utilizaron instrumentos ajenos a la orquesta convencional como saxofones, bajo eléctrico, metales amplificados y conjuntos de percusión. Se buscaba la pureza de la música, es por eso que no rompían con el silencio llenándolo de elementos. Se repetían mucho los motivos, lo que hace pensar que se está oyendo lo mismo una y otra vez. Hay una repetición infinita y da la impresión de relajación y de que no está pasando el tiempo y puede ser hipnótico. Algunas de las obras más importantes del minimalismo son de Terry Riley, Mascaline Mix y The Gift in C, de Steve Reich, Six Pianos, It's Gonna Rain, Come Out y Piano Face, de Philip Glass, One Plus One, Two Pages, Music in Fits y Music in Contrary Motion, de Lamonte Young, su trío para cuerdas, y de John Adams, Phrygian Gates y Shaker Loops. En un inicio no fue muy bien recibido por los críticos más destacados de la época, sin embargo, con el tiempo fue más apreciado. Algunos productores electrónicos han afirmado tener influencia del minimalismo, además de traernos obras muy interesantes y agradables de oír, así como despegó las carreras de destacados compositores como Philip Glass o John Adams. Estas son mis fuentes y gracias por su atención.